¿Qué tal? Mi nombre es Karen Meneses. Esta vez no le volveré a hablar sobre la historia. Esta vez se tratará sobre el libro de las relaciones de Panamá entre Estados Unidos, de los autores de Andrés Araúz y Patria Pisurno. Les hablaré específicamente del capítulo 7. Esta vez estoy en compañía de Jennifer y que estará presente durante el video pues te voy a explicar un poco sobre esta gran historia y a ver cómo te sientes. Pues emocionada por saber la historia que me vas a presentar. Bueno, está bien. Comencemos. El primer punto. El bosquejo de la historia de Estados Unidos entre 1824 y 1845. Todo esto comienza en las dos décadas comprendidas, como ya lo mencioné, 1824 y 1825, significaron para Estados Unidos una gran prosperidad y un desarrollo ininterrumpido, plasmado en la realización de obras públicas y la expansión hacia el oeste. Andrew Jackson, con quien se inaugura el denominado democracia jacksoniana, se caracteriza al Partido Demócrata. Economía. En estos tiempos, la economía de las dos administraciones de Jackson, entre 1828 y 1836, desplazaban a los indígenas hacia el oeste. Esto también lo hacían despojándolo de sus tierras. Al tiempo que se concretaba la eliminación del Banco Nacional, pero también se puso de manifiesto las profundas e insalzables diferencias entre Estados Unidos del norte y del sur. Martin Van Buren, quien era sucesor de Jackson, frente a una crisis financiera originada en la especulación que había prevalecido de la década de los 30. Luego de esto, Jackson y sus seguidores buscaban una mayor igualdad, pero limitada a los bancos, así como la expansión hacia el oeste. El presidente era un hombre de pueblo, sin muchos estudios, era inferior, con una educación muy inferior a sus predecesores. De manera que la adopción del burro como símbolo del Partido Demócrata fue objetivo de justificar a mofa con los opositores políticos de los Whigs. ¿Y por qué le decían burro? Pues en aquella época, digamos que era como algo difícil, como ahorita que una persona de tan bajo recursos llegar a ser alguien tan grande como presidente o parte de ella. Entonces de ahí, y como el presidente no tenía estudios ni nada, pues así se le llamaba burro, pues, por esa, como una burla hacia él, porque no tenía lo que los demás tenían como dinero, se abastecía de riquezas y demás, pero este no. Qué interesante. Entonces las personas de bajo recursos podían ser presidentes, pues, personas de alto rango. Exacto, sí, es como la frase que dicen, si tú quieres, tú puedes, y él parece que pudo y pues alcanzó la presidencia teniendo un grado de educación bajo, pero sigue adelante. Con el tema que nombra después de esto, en consecuencia de esto, no fue sorprendente que nombrara a sus amigos personales y algunos periodistas en altos cargos gubernamentales. Viste, como de aquella época vienen los políticos haciendo que son malos, que vienen poniendo que no, como es de aquella época los políticos venían ya con la mentalidad de meter a su familia, de meter a su familia y así como aumentar su auge de dinero, porque en aquella época supongo que ganaban dinero, ¿no? Y entonces como para no perder las riquezas y demás, pues metían a sus familiares y amigos personales. Como tenían ese derecho y eran presidentes, pues hacía lo que le daba la gana. Entonces metían a lo que ellos quisieran, que no es como ahora, que ahora el pueblo elige las personas con las cuales quiere que de verdad estén en el puesto y hagan algo por la sociedad, sino que él mismo elegía a sus familiares. Ajá, exacto. Después de esto, se le llamó gabinete de cocina debido a esto. El secretario de Estado, Martin Van Buren, constituyó la excepción y terminó transformándose en su sucesor. Las primeras medidas adoptadas por el presidente en 1828 fue la destitución de buena parte de los funcionarios de nivel medio e inferior, como el sistema de despojos. 1843, pues se produjo lo que se conocía como la fiebre de Oregón. Esto quiere decir que era la gente de la frontera de Iowa, Missouri, Illinois y Kentucky, que arrojó como resultado que en pocos años entre 4.000 y 5.000 personas poblaran Oregón. Otro asunto importante en la política exterior fue cuando Texas se independizó de México, siendo esto se declaró como una república independiente, decía. Sí, Qué interesante, ¿no? No sabía esa parte. Y en esto proclamó su anexión a Estados Unidos. Es por esa razón que hoy lo conocemos como siendo parte de Estados Unidos
y en sí realmente en un pasado fue de México, por esta vez lo conocemos como parte de Estados Unidos. Pero Jackson frente a esto se mostró prudente y no tomó ninguna decisión al respecto. Para entonces el territorio de California, que le pertenecía también a México, se convirtió a su vez en un poderoso imán para los nuevos colonos. Después de todo esto, las explotaciones de John Charles Fremont y Christopher Carlson pusieron de manifiesto sus riquezas. Pero la bonanza económica tocó a su fin en la postrimerías del segundo periodo presidencial de Jackson, producto del descontrol del especulativo de los años anteriores y la crisis financiera. Se hizo sentir con una fuerza durante la siguiente administración presidida por Martin Van Buren. Punto 2. En el que James Polk y el destino manifiesto. Pues bajo la presidencia de James, en 1845 a 1849, llegó a su fin el expansionismo territorial de Estados Unidos, con el objetivo de finalizar aquellas pretensiones de Inglaterra y Francia hacia el continente americano en Oregon, California y Texas, ya que Estados Unidos tenía intereses muy específicos con respecto al mensaje que ya le habían enviado con el primer mensaje que habían enviado en el año de 1845. Polk reinterpretó la doctrina Monroe y también fue el principal exponente del destino manifiesto, en la que justificó la sed de tierras con acciones místicas, religiosas, étnicos. Estados Unidos asumió el papel del pueblo escogido por la divina providencia y llevar las civilizaciones a las naciones alcanzadas. Después de muchas solicitudes de anexión en 1845, Texas se incorporó a la Unión y el siguiente año Estados Unidos le declaró la guerra a México, dando como resultado la concertación del Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848. Debido a esto, Estados Unidos tuvo una extensión de territorios mexicanos, a cambio de $15 millones. En 1853, debido a la compra de Gadsden, pues debido al Tratado de Gadsden, adquirió nuevas tierras de Nuevo México, también zona norte de la Sonora y Arizona. Además de esto, también obtuvo garantías para el libre tránsito y derecho de una ruta interoceánica en Tehuantepec por la suma de $10 millones. En 1848, Estados Unidos negoció con Gran Bretaña un tratado con el objetivo de fijar los límites de Oregon y así ponerle fin a la larga disputa. Durante el gobierno de Polk no ocultaron sus ambiciones de larga data de Estados Unidos para apoderarse de Cuba, ofreciéndole 100 millones. Y pese a esto, pues esta gran propuesta fue rechazada por el gobierno europeo. ¿Qué opinas de esto? Pues que Estados Unidos, para expandir su territorio, compró casi todas las tierras para su objetivo de su destino manifiesto. Bueno, sí. En aquellos tiempos ese era el objetivo del movimiento ese, que el destino manifiesto, que era como que Estados Unidos se quería comprar todas las tierras posibles para después colonizarlas y que fueran parte de Estados Unidos, o sea, que fueran parte de él y así obtener todas las tierras posibles. Pero últimamente no muchos le dieron así, así que quedó con las tierras que hoy conocemos como Estados Unidos, como lo era Texas también y demás. Otro punto de este punto 2, también tuvo una gran importancia lo que era la reinterpretación de la doctrina Monroe, pues esta era la creciente expansionismo territorial de Estados Unidos desde los siglos XIX, a costa de Francia y España. Encontró su máximo aliado en la figura del presidente James Polk, que subió al poder en marzo de 1845. El nuevo mandatario fue caracterizado por importantes logros como era el establecimiento de la tesorería independiente. Además de esto, la reducción de tarifas aduaneras. El nuevo mandatario fue caracterizado por importantes logros como lo era el restablecimiento de la tesorería independiente. Además de esto, la reducción de tarifas aduaneras en el ámbito de la política exterior, pues se mostró el opuesto de la intervención europea americana con el propósito de establecer el equilibrio del poder. Y con esto reiteró la posición del antecesor James Monroe, así como fue plasmado en un mensaje que el gobierno norteamericano no había inmiscuido en los asuntos del viejo mundo y debido a esto tenía derecho a reclamar que el continente americano había adquirido de la Unión. No podrían permitir que las potencias europeas fueran un obstáculo y por dicho temor que perturbe el llamado equilibrio de poder que en este continente ellos deseaban mantener en él. Polk citó textualmente la parte del mensaje de Monroe donde señalaba: a partir de ahora, debido a la condición libre e independiente que han asumido y mantienen el continente de América,
americanos, pues ninguna potencia europea podía considerarlos para alguna colonización. Extraño, ¿no? Ya claro que este principio se aplicaría con mucho mayor vigor si cualquier potencia europea intentara instalar alguna colonia en América del Norte. Sostuvo que en las circunstancias por las que entonces atravesaba el mundo, consideraba que era la oportunidad apropiada para reiterar y reafirmar lo que anunció el señor Monroe, y para declarar mi cordial coincidencia con su sabiduría y sana política. El punto B, el expansionismo territorial. Pues esto lo reencarnó en el destino manifiesto en el que Estados Unidos fue escogido por la divina providencia. Se arrogaba por una misión civilizadora hacia los demás pueblos atrasados del continente americano, pues todo esto por un trastorno étnico, moral y cultural, es decir, que la superioridad del hombre blanco, con el objetivo de justificar la expansión territorial. Se dice que la frase por primera vez fue escuchada por el editorialista John Sullivan en el periódico Morning News de Nueva York en 1845. No fue motivo para la anexión de Texas, afirmó. En nuestro destino manifiesto, expansionismo por el continente, que nos deparó la providencia para que en libertad crezcan y se multipliquen anualmente millones y millones de norteamericanos. El punto B1. ¿O quieres decir algo al respecto? Okay. Sí, no. Bueno, en el punto B1 los casos se llaman los casos de Texas y Oregón, uno de los territorios más codiciados por Estados Unidos en su desenfrenia de sed de tierras. Aunque, como vimos a raíz del tratado Adams-Onis de 1819, concertado de España, las ambiciones estadounidenses sobre esta extensa región. Lo cierto es que cuando la misma pasó a manos de México en 1821, fomentó la compra de ventas de tierra a bajo precio. O sea, que las tierras estaban de un precio muy bajo, obviamente, ¿no? Muchos colonos norteamericanos poblaron Texas ante el desmedido aumento de esta población extranjera, pues en los 30 años alcanzó 20.000 colonos blancos, dueños de 1.000 esclavos negros, dedicados al cultivo de algodón. El gobierno mexicano adoptó por medidas prohibiendo la inmigración y el destino de tropas que atacaría la ley. No obstante, la abrumadora presencia estadounidense de Texas demandó la expedición de legislaciones especiales al gobierno central. Pese a esto, se demandó la expedición y se reveló abiertamente cómo el presidente Antonio López de Santa Anna devolvió el Congreso Nacional y abolió la Constitución Federalista. De este modo, a provincias en marzo de 1836, Texas proclamó su independencia de Estados Unidos bajo su liderazgo de Samuel Houston y el mexicano Lorenzo. Qué interesante, ¿no? Cómo en aquel tiempo, a pesar de que como desde aquellos tiempos ya tenían como esclavos a los negros, ¿no? Ya desde aquellos tiempos se veía viendo eso de la exacto, eso es como algo que nunca va a parar. A los programas sureños de expansión esclavistas, y más tarde contribuyó a lanzar los dos sectores de unión de la guerra civil. Punto 3. Ambiciones estadounidenses sobre Cuba. Ciertamente el interés de Estados Unidos por Cuba se evidenció. Desde muy temprano, en 1805, Thomas Jefferson sostenía que Cuba era necesaria para la defensa de Luisiana y también como principal comercio de Estados Unidos en el Caribe era con esta isla. Extraño que en 1823 John Quincy Adams aseverara a su anexión que su anexión era indispensable para la perduración e integridad de la misma Unión. A Estados Unidos le preocupaba de sobremanera que alguna potencia europea le arrebatara Cuba a España. Por su posición estratégica próxima a Estados Unidos, situada al frente del Golfo de México, Cuba podría abrir o cerrar todo el río de Mississippi, todo el valle de Mississippi. Y además dominaba el istmo de Tehuantepec, donde se proyectaba construir un canal interoceánico. En palabras de Adams, pues Cuba violentamente desgajada de su propia condición antinatural con España e incapaz de autosustentarse, solo puede gravitar hacia la Unión Norteamericana, que por la misma ley de la naturaleza no puede, ya que arrojaría de su seno. Adams incluso llegó a considerar la isla como un apéndice natural del continente. Si bien Cuba era la mayor productora de azúcar del continente, era el país con mayor producción de azúcar, y esto se debía a la mano de obra esclava de los negros.
¿Qué opinas de esto? Cómo Cuba se aprovechó de la mano de obra de esclavos para esclavizar a los africanos. Que se haya aprovechado de personas que de verdad no tienen la culpa de nacer con ese tipo de piel ni nada, sino que como son negros, pues de una vez lo agarraron como esclavo, y de verdad que en esos tiempos, de verdad que estuvo muy mal esas acciones. Pues debido a la existencia de los tratados entre España e Inglaterra para eliminar el tráfico de negreros, se temía por parte de algunos plantadores en un determinado momento se aboliera la esclavitud, y en consecuencia se mostraron partidarios de la anexión a Estados Unidos. Esto implicaba por ende una sublevación contra España y podría caer consigo a su vez el riesgo de una rebelión de los esclavos para obtener su libertad, tal como había ocurrido en Haití. La gran mayoría de los plantadores no estaba dispuesta a correr semejante riesgo para sus intereses. Con todo, en 1822, un agente de plantadores de La Habana, Mr. Sánchez, presentó que el gobierno James Monroe un plan para amotinar a Cuba y después de la rebelión proclamara la anexión a Estados Unidos. No obstante, no se decidió no adoptar ninguna medida que pudiera provocar una guerra con Gran Bretaña, que también tenía sus ojos puestos en la isla. Por consiguiente, se optó por dejarlas en manos de España, siguiendo la política de la retención de la prenda en manos del débil y la espera paciente. Durante la década del siglo XIX, pues siguieron las pretensiones anexionistas en Cuba y cobraron mayor fuerza durante los años de guerra entre Estados Unidos y México. Pues en julio de 1847, en el diario Sun de Nueva York, cuyo propietario eran Moses y Bish, un conspicuo aladid del destino manifiesto. En un artículo titulado Cuba bajo la bandera de Estados Unidos, se indicaba, entre otras cosas, que por su posición geográfica, por necesidad y derecho, Cuba pertenece a Estados Unidos. Cuba pertenece a Estados Unidos, puede y debe ser nuestra. Ha llegado el momento de colocarla en nuestras manos y bajo nuestra bandera. Se añadía, no sin exageración, que Cuba estaba en venta y que si Estados Unidos ofrecía al gobierno español $100 millones por la isla, los habitantes de ellos recaudarían y pagarían la suma íntegra. Al concluir la guerra en México, los planes para comprar, liberar o anexionar la codiciada isla, el presidente por intermedio del ministro norteamericano Madrid Romulus Saunders, le propuso al gobierno español la cesión de Cuba a cambio de $100 millones. A esto respondió el secretario de las Relaciones Exteriores de España, Pedro Pidal, que la consideración de semejante propuesta consideraba aquello a lo que un ministro podía atreverse, que él pensaba que el país prefería ver la isla hundida en el océano que verla transferir a alto cargo y la prensa estadounidense. Poco después se ocupó del intento fallido de la compra de Cuba, atacando a la administración de Polk y dando a conocer secretos del Departamento de Estado. Al fracasar esta gestión policial para adquirir a Cuba pagando una astronomía suma de dinero, pues durante la administración de Zacharias Taylor se llevaron a cabo otras actividades tendientes a liberar y anexionar la isla de Estados Unidos, mediante expediciones filibusteras que no contaron con la aval del gobierno norteamericano. Es muy impresionante cómo Estados Unidos trataba como de siempre obtener lo que quería, o sea, iba por Cuba porque iba por Cuba. Sí. Es muy interesante esa parte. Como le pasó también a México, que si no tuviese, o sea, compró a la mitad de México porque quería. Ajá. Y así lo hizo y así sucedió. Punto número 2 que es la rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña por Centroamérica y el Istmo de Panamá. Pues pese a la promulgación de la doctrina Monroe, durante los años 20 y 30 del siglo pasado, Estados Unidos no hizo nada para impedir las agresiones de la Gran Bretaña y Francia contra algunos países latinoamericanos, en particularmente Argentina, México y la Nueva Granada. La agresiva presencia británica en Centroamérica y en el Istmo de Panamá, amparando los supuestos derechos posteriores del rey Mosquito, qué extraño, hizo que la República de Colombia primero y la Nueva Granada adoptaran medidas para salvaguardar sus intereses en la costa Mosquita y en Boca del Toro, y era incuestionable la supremacía comercial de la Gran Bretaña en Hispanoamérica, Colombia y en el Istmo de Panamá. Esto suscitó los recelos del gobierno estadounidense, máxime cuando los tratados de amistad, comercio y navegación la navegación de las dos naciones celebraran con la República Sudamericana a establecer una solución de compromisos por medio del Tratado Clayton-Bulwer de 1850, que ambas partes incumplieron durante años después. ¿Qué opinas de esto? Es interesante cómo en aquella época otros países estaban interesados en Panamá por su posición geográfica, ya que Panamá tenía una posición que tenía los dos mares ahí, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico.
Si eres como bueno porque está en ambas y entonces los buques pueden pasar con tranquilidad y demás. Entonces yo digo por eso bien como Panamá como un centro como de conectar como conectar a dos mundos, pues. a dos continentes. A dos continentes. Bueno, los buques. La presencia inglesa en la costa de los Mosquitos y Boca del Toro. Pues Estados Unidos no invocó la doctrina Monroe en la tercera y cuarta década del siglo XIX, cuando Inglaterra en 1833 tomó posesión de las Islas Malvinas o Falkland, que pertenecían a Argentina, y no hizo nada cuando años después de que los buques franceses bloquearan los puertos de la Nueva Granada a raíz de la Castle Barrett. Tampoco se emitió la doctrina Monroe ante las medidas de fuerzas adoptadas de Gran Bretaña contra la Nueva Granada. A finales de 1836 y a principios del año siguiente, pues dio como resultado el incidente de Russell. En 1838, Estados Unidos guardó silencio frente al bloqueo de las costas mexicanas y el desembarco de tropas de Francia a Veracruz, al igual que Buenos Aires, para proteger el comercio de sus súbditos. Luego, en 1845, los ingleses y franceses bloquearon Buenos Aires y ocuparon la isla Martín García en el estuario del Río de Plata. En Centroamérica, la presencia inglesa, que se remontaba a principios del siglo XVII, según Moren, en el Istmo de Panamá, el puerto de Chagres era el principal centro de actividad comercial de los ingleses. Punto A de la tercera parte de este capítulo. Pues en el punto A tenemos el predominio político y comercial inglés en Colombia y Panamá. Pues la República de Colombia había negociado con casas ingleses, y debido a esto pues la presencia de los británicos se hacía sentir, tanto en la economía del país como también en la explotación de las minas de oro y plata. Pues en la Molin anunciaba estos metales, tales como el camino de Jamaica, con tal rapidez y tan gran cantidad, que muy pronto en el país del oro no se encontraba una molécula, sino que fuese porque los ingleses imprimen la mayor actividad posible a la explotación de sus minas. Luego de esto, pues en 1824, el agente confidencial de Estados Unidos en Bogotá, Charles Todd, le comunicaba sus aprehensiones al secretario de Estados, John Quincy Adams, acerca de los frustrados designios del gobierno británico sobre el Istmo de Panamá en 1820. Posiblemente se refería a una fallida expedición libertaria de MacGregor. Y lo que probablemente podría ser las miras sobre las costas de los Mosquitos. Estas ambiciones inglesas se extenderían hasta Aguayina, Maracaibo y las orillas del río Orinoco y Colombia. Tendrían precisamente que ser una colonia británica. Los temores del funcionario del gobierno de Estados Unidos por la intención del expansionismo británico no carecían de fundamento, y en las décadas posteriores la rivalidad entre las dos naciones, que fue en aumento en el caso de Colombia y en el Istmo de Panamá, pues se manifestó mucho las pugnas en el carácter comercial. Pues en octubre de 1824, la República Sudamericana concertó con Estados Unidos un tratado de amistad, comercio y navegación, también conocido como Tratado Wall-Anderson. En este se pactaron estipulaciones ventajosas para la nación del norte, excepto que los ciudadanos pudiesen residir y comerciar en Colombia sin pagar más derechos de aduana, por lo que les correspondía satisfacer a los súbditos de las naciones más favorecidas. En cuanto a las transacciones mercantiles y la navegación, esto no significó que se pactó la igualdad de tratamiento para los buques de las dos naciones. En cambio, esto último sí se estableció en el Tratado Wall-Hamilton-Campbell, que Colombia celebró con Gran Bretaña el 18 de abril de 1825. En 1846, pues Estados Unidos se empeñó en obtener la abolición de los derechos diferenciales del comercio en la Nueva Granada. En 1826, pues los súbditos británicos Daniel y Tadeo Brown, a fin de evadir las contribuciones por las autoridades granadinas en San Andrés y Providencia, emigraron con sus esclavos negros a Boca del Toro. Luego se sumaron otros ingleses y esclavos africanos procedentes de Jamaica y San Andrés. Algunos ciudadanos estadounidenses poblaron el asiento de Boca del Toro y se dedicaron a la pesca de tortugas y a la recolección de concha de carey, que vendían a las galetas de Jamaica. El rey Mosquito cobraba tributos a los habitantes del lugar, por lo que el 18 de diciembre de 1836, a fin de prevalecer la autoridad de la Nueva Granada, el gobernador de Cartagena tomó posesión de Boca del Toro. La presencia británica era una amenaza para la Nueva Granada
en territorios aislados de la zona de tránsito, sino que también hacía sentir la influencia política inglesa en la propia capital del Istmo de Panamá. Pues en septiembre de 1830 denunciaron ante el general José Domingo Espinar un corto número de individuos de esta ciudad habían solicitado la protección inglesa a nombre del departamento para sustraerse de la República de Colombia, comprometiéndose a un nuevo coloniaje y esclavitud. Punto B. El incidente de Russell. Pues esta fue una pelea callejera que ocurrió el 20 de enero de 1836 en Panamá, donde el vicecónsul británico Joseph Russell hirió a Justo Paredes. Pues esto promovió un arresto y cárcel para el agresor. Ya después del nombrado nuevo del cónsul, pues Inglaterra envió buques de guerra a los puertos de Cartagena, Portugal y Panamá. Esto amenazando a bombardear si no se dejaba libre a Russell, que estaba condenado a 6 años. Y ante la tardanza de satisfacer sus exigencias, estos barcos bloquearon los puertos. Y ante esto, pues se cedió destituyendo al juez y pagando la indemnización que pedían por Russell. Y de una vez se levantaron, después de dejar libre a Russell, pues de una vez se levantaron el bloqueo del 2 de febrero. Punto C. El acercamiento momentáneo de la Nueva Granada y Gran Bretaña. En junio de 1838, las importaciones del Istmo de Panamá provenían de Inglaterra y Jamaica. En 1839, los británicos presentaron la institución de correos marítimos entre el Atlántico y el Pacífico, utilizando la vía terrestre del Istmo de Panamá, y esto provocó reacciones negativas en Washington contra la intervención inglesa en la Guerra Civil de Neogranadina. Protestó el ministro de Estados Unidos, James Semple, y este dijo que era una amenaza para la seguridad de los países hispanoamericanos, para la paz y seguridad de los países sudamericanos. Pues en la D, punto D, en busca de la neutralidad del Istmo de Panamá. Pues en 1839 el gobierno neogranadino instruyó a su agente diplomático en Londres para que se apoyara la opinión del secretario de Estado Lord Palmerston sobre la neutralidad del Istmo de Panamá, con una convención que debería contar con la aquiescencia de los gobiernos de Francia y Estados Unidos. Pues en 1843 Nueva Granada insistió a Gran Bretaña para que junto con Estados Unidos, Francia y Holanda y España construyeran la empresa del canal interoceánico, y si este funcionaba, se trataría de concentrar con estos gobiernos la neutralidad de la ruta interoceánica, ya fuera acuática o terrestre. Punto B. Nuevo deterioro de las relaciones entre la Nueva Granada y Gran Bretaña. Pues esta situación entre la Nueva Granada y Gran Bretaña se agravó cuando esta última comunicó al gobierno de Bogotá que se había nombrado a Patrick Walker, residente de la Mosquitia, como el consejero del rey Mosquito, que se lo continuaría brindando la protección. Londres protestó contra cualquier usurpación de la Nueva Gran Bretaña sobre la costa de los Mosquitos y pidió entrar en la negociación sobre los límites. Pues el encargado de negocios SMP, el secretario de las Relaciones Exteriores de la Nueva Granada, Joaquín Acosta, dijo que su gobierno no reconocía ni ha reconocido ninguno ni nunca dentro de su territorio la existencia de ninguna nación indígena salvaje, que ha sostenido y sostiene el señorío y dominio de la República sobre los territorios que les corresponden haber sido adquiridos legítimamente por la República de España, en cuyo derecho se ha subrogado que no ha admitido ni admitirá jamás el derecho de intervención de una potencia extraña en las relaciones subsistentes o que pudieran subsistir en el gobierno nacional. Y los indígenas habían algunos de los territorios incultos que protestaban contra cualesquiera que tienda a menoscabar la soberanía de la Nueva Granada y su dominio indisputable sobre todas las partes de los territorios. Pues la administración de Tomás Cipriano de Mosquera se propuso su arreglo en Gran Bretaña y celebrar un tratado de límites renunciando a derechos de la Nueva Granada sobre la costa de los Mosquitos. La coronación del rey Mosquito en Belice por parte de un comisionado del obispo de Jamaica en 1843, pues hizo en Bogotá que opusiera a las pretensiones imperialistas de Gran Bretaña. Se protestó en Londres por este nuevo agravio y rogado a la República en desconocimiento sobre la soberanía sobre la posesión de su territorio. Esta protesta no causó nada ante el gobierno británico, que indicó que no alteraría nada la cuestión con tal de que las cosas permanecieran igual. En punto F, pues se trata del Tratado Mallarino-Bittelak. Pues fue así como dijo Hermann Cabeller. La Gran Bretaña, con su agresiva actitud y sus miras imperialistas sobre Panamá, llevó a la Nueva Granada a buscar para el canal una garantía en los Estados Unidos. La administración de James Polk cobró intereses en el asunto de una ruta interoceánica en Nicaragua y Panamá, pues estos funcionaban para atajar las pretensiones inglesas en Centroamérica y Panamá. El 12 de diciembre de 1846, Estados Unidos y la Nueva Granada firmaron el Tratado de Paz, General de Paz, Amistad, Navegación,
y Comercio, conocido como el Tratado Mayarino-Bitlag, pues se concedió a Estados Unidos la abolición de todas las tarifas preferenciales en el comercio y navegación que había solicitado insistente e inútilmente durante los últimos 20 años, pues se destacaba el artículo 35, por medio del cual los puertos de Granada, en el artículo 35, pues se estipuló que los ciudadanos, buques y mercancías de Estados Unidos disfrutaran en los puertos de la Nueva Granada, incluyendo los del Istmo de Panamá, de todas las franquicias, privilegios e inmunidades. En lo relativo al comercio y la navegación en igualdad de condiciones que los ciudadanos neogranadinos, sus buques y mercancías, esto se haría extensivo a los pasajeros, correspondencia y mercancías de Estados Unidos que transitaran de uno a otro mar. Pues de mayor significado del compromiso adquirido por el gobierno de la Nueva Granada de garantizar al de Estados Unidos que el derecho de la vía o tránsito a través del Istmo de Panamá, por cual sea el medio de comunicación, ya sea terrestre o marítimo, pues se pudiera abrir y estaría franco y expedito para los ciudadanos y el gobierno de Estados Unidos para el transporte de los artículos de cualquier producto y artículo. Pues el gobierno de Estados Unidos y para el transporte, todo esto para el gobierno de Estados Unidos y para el transporte de cualquier artículo y producto, manufactura o mercancía lícito del comercio. No se cobrarían derechos ni peajes o contribuciones de ninguna clase, con los que pagaban serían los ciudadanos neogranadinos. A cambio de estos privilegios y facilidades, los Estados Unidos garantizaban positiva y eficazmente a la Nueva Granada la perfecta neutralidad del que ya mencionado istmo, con la mira de que en ningún tiempo existiendo este tratado sea interrumpido ni embarazado el libre tránsito de un mar a otro. Con esto garantizaban los derechos de soberanía y propiedad de la Nueva Granada. Tenía y poseía sobre aquel territorio, pues se estableció una alianza que dio lugar a diversas intervenciones militares del Estados Unidos en Panamá, pero durante la mitad del siglo XIX, solicitadas o no por el gobierno colombiano, ambas partes recurrieron al Tratado Mayarino-Bitlag, de acuerdo con sus intereses que no coincidieron todas las veces. ¿Qué opinas de esto? Como Estados Unidos, ayudaba, pero a cambio de eso también quería pasar por Panamá libre, sin un peaje, sin que nadie ¿cómo decirlo? Sin que nadie lo moleste, algo así. Querían un libre tránsito. Un libre tránsito. Muy interesante. Bueno, sí, en este caso sí fue así, el Tratado de Mayarino-Bitlag, sí se trató de eso. Estados Unidos se interesó más como en que los ciudadanos, una ventaja para él y para los ciudadanos, claramente, ¿no? Que ellos pudieran ir con sus productos y las mercancías y demás, que podían trasladarlo de un mar a otro sin ningún problema. Ese era el objetivo de él. Y pues, de verdad, él ganaba muchos beneficios porque Panamá está centro y entonces tenía ventajas. Punto G, el tratado Clayton-Bulwer y las consecuencias inmediatas. Pues en la Nueva Granada adelantaban las gestiones para la ratificación del Tratado Mayarino-Bitlag por parte del gobierno de Estados Unidos. Según Hermann Cavelier, Inglaterra intentó tener garantía sobre la mosquita, pero las aspiraciones sobre una ruta interoceánica en Centroamérica para la expansión de los intereses estadounidenses en el área. Pues en 1847, Lord Palmerston, que ya fue mencionado hace unos capítulos atrás, pues instruyó a los representadores británicos en Bogotá, Centroamérica y en Mosquita para que le recomendaran los límites apropiados para el nuevo estado de Mosquita. Tenían que notificar que el gobierno de su majestad no veía con diferencia cualquier intento inminusco. El secretario de Estado James Buchanan advirtió a Hayes que Gran Bretaña quería el control de la ruta interoceánica en Nicaragua y que si toleraba a tal intromisión ellos podrían imposibilitaba a Estados Unidos actuar para impedir injerencia europea. Pues cuando Hayes arribó a Centroamérica a finales de 1848, encontró la región de estado caótico por las intrigas de Frederick Sherfield el 31 de mayo del siguiente año.
pues negoció con el gobierno de Nicaragua el Tratado Hayes-Celpa. Pues por este pacto se le otorgaba a Estados Unidos a una compañía de ciudadanos norteamericanos el derecho a la perpetuidad de tránsito por un canal, ferrocarril o carretera, así como lo había mencionado antes sobre la vía. Entonces, el derecho a la perpetuidad del tránsito en un canal, como lo había dicho, pues así como la autorización para construir fortificaciones y demás. Entonces, pero al tiempo que se encargaría de proteger y defender la integridad de Nicaragua, pero el tratado no prosperó, ya que fue repudiado. Pese a esto, pues ni siquiera llegó a considerarse el Senado norteamericano. Hayes fue cedado en sus funciones para la nueva administración Zacharias Taylor, que lo reemplazó por Ephraim George Square. Pese a las maquinaciones de Shanfield, el nuevo enviado del gobierno estadounidense, se pudo negociar con Nicaragua el 27 de agosto un tratado de comercio y amistad. Ese fue el tratado como que sí ambos estuvieron de acuerdo en ambas partes, en el que estipuló la garantía de la independencia del país centroamericano y la neutralidad del futuro canal interoceánico. Este pacto percibió a ser ratificado, pero Squire propició que la American Atlantic and Pacific Ship Canal Company, dirigida por el comodoro Cornelius Vanderbilt y otros empresarios norteamericanos, celebraron el tratado con el gobierno de Nicaragua, puesto para comprometerse a iniciar las negociaciones en la construcción de este canal. Pues el tratado Clayton-Bulwer se especificó en las condiciones bajo las cuales las personas o compañías podrían construir el canal y se estipuló como principio general que los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña extendieran su protección por medio de tratados a cualesquiera otras comunicaciones practicables, sean por el canal o por el ferrocarril. Entonces, a través de estos istmos que se unen en América del Norte y del Sur, pues especialmente a las comunicaciones interoceánicas, ya por la vía de Tehuantepec o ya sea por la de Panamá. Panamá siempre es una buena línea de comunicación. Lo que construyeran canales o ferrocarriles no impusieran estos gravemente y condiciones del tráfico, que aprobaran como justos y equitativos Gran Bretaña y Estados Unidos, al igual que las facilidades igualitarias a los ciudadanos de estos países o de cualquier otro estado que le diese protección a dichas vías de comunicación, tal como se había establecido en el tratado Clayton-Bulwer. Este representó un entendimiento que por un lado ponía freno al expansionismo y a la colonialismo inglés en Centroamérica. También representaba una cortapisa por el destino manifiesto de Estados Unidos en el área y un sacrificio de la doctrina Monroe, pues los británicos. 4. El filibusterismo, otra fase del destino manifiesto. Pues en junio de 1860 zarpó de móvil en la goleta J.E. Taylor con un centenar de hombres con la intención de invadir Honduras, después de apoderarse del barco de guerra británico Icarus, con la promesa de que en condición de que los prisioneros quedaran bajo la garantía de la bandera SMB, pues Salmón entregó los filibusteros. Las autoridades hondureñas ordenaron la expulsión de Walker. El célebre filibustero fue fusilado el 12 de septiembre de 1860 y pues de esta manera se cerró aquella mezcolanza de razas y americanización. Perseguía a Walker según sus propias palabras. ¿Y qué te pareció de esto? No te quería interrumpir, pero ¿me puedes decir qué es filibusteros? Pues, filibustero es como si fuera un pirata, como aquella persona que se quiere apoderar de un territorio, ya sea país, territorio como te acabo de decir, o tierra, sin ningún, o sea, como si fuera un pirata, pues que es mío porque es mío, y se va hasta que lo coloniza. Bueno, ¿y qué te pareció esta gran experiencia en ser parte de este video, de mi video? Pues muy interesante, mira. Súper, como aprendí mucho, súper. Te toca, pero digamos que nada más como por encima y ya más nada. Entonces te doy muchas gracias por estar aquí y gracias por tu apoyo a mi canal. De nada. Y bueno, nos vemos.